Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una clase más de física. Hoy día vamos con una clase sobre luz, sobre historia de la luz y sus teorías. Mejor dicho, vamos a ver una clase sobre la historia de las teorías justamente de la luz. Sin más vuelta, vamos de inmediato a la clase. La primera, una de las primeras teorías justamente más importantes sobre la luz, la promulgó justamente lo que fue el señor Sir Isaac Newton. Fue enunciada por Sir Isaac Newton aproximadamente en el año 1666, y te darás cuenta hace bastante tiempo atrás, quien formula que la luz estaba formada por pequeños corpúsculos. ¿Qué significa por corpúsculos? Significa partículas, ¿ya? Es decir, Isaac Newton decía justamente de que eran partículas emitidos por los cuerpos luminosos que podían penetrar las sustancias transparentes. Fenómeno de refracción obedecía justamente a las leyes de la mecánica y reflejarse en la superficie de los cuerpos opacos. Fenómeno de reflexión se utilizó para explicar la propagación rectilínea de la luz. Es decir, lo que establecía Isaac Newton es de que la luz eran partículas que emitían justamente los cuerpos luminosos y que tenían la opción, la facultad de penetrar justamente sustancias transparentes y reflejarse en los objetos opacos. Eso era lo que decía el señor Isaac Newton. Y tú te darás cuenta de que eso tiene ciertos errores. Es decir, imagínate estar siendo bombardeado en este momento por millones de partículas. O sea, tenía razón y no la tenía a la vez. Vamos a ver qué promulgaron después o cuál fue la idea que surgió después. El señor Christian Huygens. Él propuso la teoría ondulatoria. Ojo con esto. La de Isaac era la teoría corpuscular y la de Huygens era la teoría ondulatoria. Ambos dos eran más o menos de la misma época. De hecho, dice, iniciada por Christian Huygens, teoría ondulatoria, iniciada por Christian Huygens, quien asumía que la luz estaba formada por ondas, como las del sonido, explicando en ese entonces, en el año 1668 aproximadamente, publicó su teoría, que los fenómenos de reflexión, refracción y doble refracción recientemente descubiertos, entrando en franca contradicción con Newton. Es decir, Huygens lo que decía justamente era que la luz estaba formada por ondas, igual que el sonido. Y esto explicaba justamente, en ese entonces, explicaba justamente los fenómenos de reflexión, de refracción y de doble refracción que en ese momento había sido descubierto. Es decir, de que la luz se desviaba en su camino justamente cuando pasaba de un medio a otro. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases, que justamente la luz tiene la particularidad que cuando cambia de medio de propagación, cambia su dirección de propagación, que había sido descubierto en ese momento. Entonces, el señor Christian Huygens daba una explicación a este fenómeno, asumiendo de que la luz era una onda. Si se dan cuenta, son casi del mismo año que el señor Isaac Newton, por lo tanto, ellos dos tuvieron mucho problema. Bueno, Huygens de por sí era un tipo muy cascarrabia, el cual acusaba a muchos científicos de que le robaban su idea, y no era muy amigable, por lo tanto, no se llevó la gran fama en ese momento. De hecho, todo lo contrario, por el hecho de contradecir a Newton, le fue bastante mal, pero él tenía razón. O sea, tenía el 50% de la razón. ¿Qué ocurrió después? Bueno, vinieron más teorías. Thomas Young y Agustín Fresnel anuncian una nueva teoría ondulatoria, según la cual la luz estaba formada por ondas semejantes a las que se forman las cuerdas. Es decir, estos dos tipos decían en el año 1860, aproximadamente 200 años después de que Huygens y Newton, algo muy similar, de que la luz estaba formada por ondas. Ellos decían, eso sí, muy similar a la de las cuerdas, en cambio Huygens decía como el sonido. Después, James Clerk Maxwell sostiene en el año 1873 que la luz estaba constituida por ondas transversales. Nada mal. De naturaleza electromagnética. Ya acá empieza a acercarse a ver un primer acercamiento justamente, o sea, no un primer acercamiento, ya los acercamientos existían desde antes, por lo que estábamos viendo, pero ya empiezan a dar más en el clavo en lo que es realmente la luz. Ahora, todos los que hemos hablado tienen razón, en su parte. Después viene el señor Heinrich Hertz, justamente en el año 1877, experimentalmente utilizando un circuito eléctrico oscilante, determinó que las ondas electromagnéticas, porque ya venían justamente desde acá, las ondas electromagnéticas tienen un comportamiento semejante a las ondas de luz. Oye, pero las ondas de luz no son ondas electromagnéticas. Sí, pero en ese entonces no se sabía exactamente eso. Ahora, en ese momento ya se conocía justamente el experimento que había hecho el señor Maxwell a través de las que establecía que la luz eran ondas electromagnéticas. Se me traba la lengua, electromagnéticas. Entonces, ¿qué ocurre? De que todos fueron contribuyendo. Bueno, de eso trata la ciencia justamente, de no desechar lo que dice por completo lo anterior, sino que tomarlo, mejorarlo y así ir construyendo conocimiento uno sobre otro. Después finalmente viene el señor Max Planck, justamente, la teoría de los cuantos, ya de Max Planck. Fue propuesta por Max Planck en el año 1900, es decir, ya estamos hablando de varios años después de Newton y el señor Huygens. Ante la imposibilidad de explicar un nuevo fenómeno luminoso, fotoelectricidad,
En ese entonces, justamente, el fenómeno fotoeléctrico había sido una teoría justamente confirmada por el señor Albert Einstein en el año 1905. Es decir, esto llegó hasta la discusión hasta Albert Einstein. Y en ese momento se sabía que la luz tenía un efecto fotoeléctrico, es decir, tenía la particularidad de poder mover partículas cargadas eléctricamente. Entonces el señor Max Planck justamente propone esta teoría de cuantos, justamente en donde se establece la luz como un paquete de energía. Bueno, después de todas estas discusiones en donde todos aportaron un poco, y en donde unos, no muy amigablemente, desechaban la teoría del otro, se llega a una conclusión. La luz presenta naturaleza dual, y esto es sumamente relevante de entender. Tiene una naturaleza dual. Cuando se propaga, fenómeno de propagación, es decir, cuando la luz se propaga de un lugar a otro, se comporta como una onda transversal electromagnética. Fíjense bien, la luz es una onda transversal electromagnética. Pero cuando interacciona con la materia, proceso de absorción y de emisión mutua entre la luz y la materia presenta características corpuscular. Es decir, la luz, cuando se propaga, lo hace como una onda. Ya vamos a encerrar en rojo. Lo hace como una onda transversal. Pero cuando interactúa lo hace de manera corpuscular. Es decir, tanto Newton como Huygens, que fueron los dos primeros que establecieron ya teorías respecto a la luz, tenían razón. Es decir, la luz es una onda y a la vez es un corpúsculo. ¿Ya? Y ese corpúsculo justamente explica el fenómeno, explica ciertos fenómenos en la luz, y que se comporte como onda genera explicaciones de otros fenómenos. Entonces, en conclusión, la luz presenta una naturaleza dual. Se comporta como onda o como corpúsculo. La pregunta es, ¿lo hace cuando quiere? Ok, veremos esas cosas en la siguiente clase, donde seguiremos hablando justamente de lo que es luz. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.